A veces tomamos decisiones, decimos cosas, sentimos cosas, pensamos cosas y no sabemos de dónde vienen. ¿Será Dios? ¿Será el miedo? ¿Seré yo? ¿Será lo correcto? En un mundo lleno de opiniones, de emociones, de dudas, ¿cómo discernir lo que es correcto, lo que es verdadero y lo que no? Hoy quiero compartir contigo un versículo que es como un bisturí, un versículo que no solo confronta, sino que también revela. Hola, soy Malú de Christ Reigns Media, compartiendo la palabra con humildad, verdad y fe. El versículo que vamos a ver hoy se encuentra en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Déjame leerlo porque es grandecito. Porque la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que toda espada de doble filo. Penetra hasta lo más profundo de tu alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, el tuétano, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a hablar sobre la palabra de Dios que se encuentra en la Biblia. Desglosemos el versículo en 4 partes. La primera parte está hablando de la palabra de Dios es viva y poderosa, porque la Biblia no es un libro más, no es letra muerta, no es sabiduría antigua, es una voz que habla hoy. La palabra de Dios habla cuando abres las páginas de la Biblia, habla cuando oras, habla cuando todo el mundo calla, y cuando habla te transforma, y no solo informa la Biblia, sino reforma. ¿Sientes que algo está apagado en tu vida espiritual? La palabra está viva, no está dormida. Posiblemente quizás nosotros somos los que no queremos escucharla. Nos vamos a la segunda parte. La palabra es más cortante que toda espada de doble filo. La espada de 2 filos corta por ambos lados. Es decir, que la palabra no te va a acariciar, sino te va a confrontar. La palabra de Dios no te va a halagar cuando estás equivocado o equivocada, te va a corregir, pero no lo hace para herirte, sino para sanarte. Por ejemplo, cuando piensas que, este pecado, es algo simple, no pasa nada, no es tan grave, o cuando tomas decisiones impulsivas sin consultar a Dios, la palabra corta las mentiras, corta las excusas, corta el autoengaño. La importancia de ese doble filo ahí que corta. La tercera parte, esa palabra viva penetra en lo más profundo del alma, del espíritu, hasta la médula, el tuétano de los huesos. ¿Qué quiere decir? Que esto va más allá de lo que ves, más allá de lo que haces, llega realmente hasta lo que eres. Quiere decir que hasta lo que no dices, lo que tienes oculto, lo que no quieres que nadie vea, lo que no quieres revelar, Dios sabe. Dios no solo ve lo externo, ve el motivo detrás de todas tus acciones. Por ejemplo, vemos personas que hacen acciones o ayudan a alguien, se filman, lo publican, pero es una cosa muy visual, muy obvio, mírame cómo estoy ayudando. Quizá no, la intención realmente no es la ayuda, sino es el orgullo, lo hacen por orgullo. O cuando quieres servir en la iglesia, no lo haces realmente por esa sensación, esa vocación del servicio, sino buscando aprobación. O cuando quieres orar, pero no lo haces con fe, y la palabra discierne eso, llega a ese lugar donde tú ni siquiera has entrado. Es así por eso dice hasta la médula del hueso y el tuétano. Y la cuarta y última parte es que la palabra juzga o discierne tus pensamientos y las intenciones de tu corazón. Es decir, no solo está juzgando lo que hiciste, sino el por qué lo hiciste, el detrás de la motivación que tuviste para hacer dicha acción. ¿Por qué? Y eso que a veces te da el temor, saber que estamos como que desnudos, descubiertos ante Dios, tanto internamente, sabe lo que pensamos, sabe lo que estamos pensando antes de accionar, pero a la vez te da esperanza, porque sabes que si te acercas con un corazón sincero, aunque estés equivocado o equivocada, Dios lo ve. Y si estás fingiendo, también lo ve. Entonces tenemos que discernir, pensar antes de cualquier decisión, ¿qué me está motivando? Antes de hablar, ¿por qué quiero decir eso? O antes de publicar algo en redes sociales, ¿quiero edificar o quiero impresionar? Todo eso es el tema del juzgar, el discernimiento de nuestras acciones y las intenciones reales de nuestro corazón. Y lo lindo es que la palabra
nos ayuda a examinarnos, y no para condenarnos, sino para formarnos como buenos creyentes, hijos de Dios. Yo misma he ido a la palabra en busca de respuestas, en momentos de confusión, enojos, sensaciones no tan bonitas, frustraciones y tomar decisiones difíciles. Y siempre, siempre, siempre el Señor me muestra algo que yo no veo. Me revela cosas que no me quiero dar cuenta o simplemente están a la vista, pero pasan desapercibidas por mí. Pero la palabra es esa revelación, te revela algo que tú necesitas, sabes que necesitas leer y la encuentras en la palabra. Esas decisiones, esas respuestas. También la palabra corrige actitudes que uno creía normalizadas. Actitudes que unos creen, sí, está bueno que reaccione así, de esta forma o de otra forma, pero a veces esas actitudes están contaminadas y no son buenas. Pero también la palabra me da paz porque me demuestra que Él, Dios, ve mi corazón cuando quiero obedecer y a veces no sé cómo, pero sabe las intenciones, sabe también cuando uno finge y cuando realmente, sinceramente, necesita esa confrontación, necesita esa reflexión o necesita ese ajuste para hacer lo correcto. Porque al fin y al cabo no se trata de ser perfecta o ser perfecta, sino dejarnos que Él nos moldee a su voluntad. Lo genial de todo es que Dios no te dejó sola, no te dejó solo para tomar decisiones a ciegas. La palabra, déjala que te hable, déjala que te incomode con ese espada de doble filo, déjala que te transforme, porque no hay área en tu vida que la palabra no pueda iluminar. Espero te haya gustado este mensaje. El versículo sí es que es grande, pero es tan conciso y tan preciso lo que quiere decir que la palabra te va a penetrar hasta lo más profundo de tu ser, tu alma, tu espíritu, porque no solo sabe lo externo, Dios no ve lo externo, Dios ve tus intenciones antes de actuar, Dios ve las intenciones de tu corazón. Y eso, la palabra nos confronta. A veces leemos, nos vemos reflejados en ciertas situaciones, ciertas acciones, ciertas parábolas, ciertos personajes de la Biblia que son atemporales, siempre digo eso, son atemporales. Y eso es lo lindo de este versículo, lo lindo de la Biblia, lo lindo de deleitarnos, aprender, y lo mejor es compartirlo. Y si te gustó este video, me gustaría que por favor puedas suscribirte, compartirlo, y si te gustó realmente, darle un me gusta. Y recuerda que Cristo reina y su palabra vive para siempre. Nos vemos en otro video. Chao, chao.